Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues damos inicio a un estudio más de nuestro libro de Hechos. Estamos estudiando en esta semana, vamos a comenzar con Hechos capítulo 20 y creo que a partir de este momento vamos a ir avanzando un poco más rápido en cuanto a nuestra lectura y estudio del libro de los Hechos, porque este capítulo 20 aún menciona algunas situaciones interesantes y que nos podríamos detener un poco más en el discurso de Pablo, que lo hace ya no a gente inconversa o a judíos, sino se lo hace a la iglesia que ya ha sido afirmada en la región de Éfeso, principalmente a los ancianos de la ciudad de Éfeso, que los convoca para hacerles saber cuál es la situación, hacia dónde va y que posiblemente no regresa. De eso estaba claro Pablo, que posiblemente ya no haya un regreso hacia estas ciudades. Quizás pueda haber una esperanza, pero hay una seguridad de que va a tener un sufrimiento, va a enfrentar un sufrimiento y que por lo cual ya no va a llegar más a esta ciudad. Bien, pues hagamos una oración al Señor y pidamos que nos guíe en esta tarde. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Dios eterno, que seas tú con nosotros, Señor, que nos ministres de tu paz, de tu espíritu y que nos guíes, Señor, siempre en tu palabra. Ayúdanos, danos entendimiento, claridad en nuestros pensamientos, Señor, y que sea tu palabra hablando y ministrando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos, como siempre, a compartir nuestra pantalla con con la Biblia que siempre usamos. Estamos usando la versión 60 y la versión de las Américas, que creemos, hermanos, puede ayudarnos a entender un poquito más lo que queremos comprender a través de la palabra del Señor. Ya las semanas anteriores estuvimos hablando de toda la estancia que tuvo Pablo en la región de Éfeso, bueno, en Éfeso y parte de Asia Menor, en la parte de Asia, visitando algunas iglesias, lugares, fue compartido por lo que leíamos la semana pasada en el capítulo 19 en la declaración de Demetrio, hablando que ya el evangelio había sido expuesto en diferentes lugares y mucha gente se estaba volviendo de la idolatría. Y de ahí fue el conflicto que se causa con los plateros que hacen orfebrería para Diana y ven en riesgo su negocio en la cuestión del templo. Ya lo compartimos la semana pasada. Y este capítulo 20 comienza a hablar un poco acerca de lo que es ya su salida de Éfeso. Del versículo 1 al versículo 6, hermanos, de alguna manera encontramos que no hay muchas referencias, pero se puede pensar que fue un tiempo quizás no muy largo, pero de alguna manera no hay muchos datos en cuanto a lo que acontece en estos primeros 6 versículos. El versículo 7 al versículo 12 es una manifestación del poder de Dios y de lo que hacía ya una iglesia conformada, una iglesia reunida en un espacio y un lugar. Sí. Aquí podemos encontrar una de las primeras situaciones en la manifestación de un culto donde se reunían los hermanos. Dicen qué día, qué es lo que se hacía, quiénes estaban presentes. Nos habla ya de alguna situación con respecto a lo que es un culto en forma, aunque en otros textos pudiéramos deducirlo, que de alguna manera Pablo comparte en las sinagogas, de que Pablo, por ejemplo, está en el salón que donde se lo renta o se lo presta Tirano para poder compartir todos los días. Sí, aquí encontramos uno de los primeros vestigios donde con claridad Lucas describe una especie de culto donde están en cierto lugar donde Pablo está compartiendo y de alguna manera se ve la comunión que hay entre los hermanos. Y ya de ahí del versículo 13, precisamente
es la preparación del apóstol Pablo para su último discurso que tiene con aquellos ancianos de la iglesia de Éfeso. Pero quisiera simplemente, como comentaba hace un momento, ver de una manera resumida cuál es la trayectoria que va a tomar el apóstol Pablo. Quisiera ir un poco al mapa que siempre estamos, donde nos habla de los diferentes viajes de Pablo. Pablo encontramos que se halla en la región de Éfeso. Está en esta región. Aquí está ubicado Pablo. Sí. Vamos a ponerlo en color rosa. Aquí está ubicado Pablo. Y de aquí lo que se piensa es que viaja a Troas, que no está documentado, pero podemos leerlo en 2 capítulo 2, versículo 12, que vamos a estar usando un poco de la segunda carta a los Corintios. Ahorita vamos a leer. Y en esa estancia en Troas, aquí espera y viaja a la región de Macedonia. Aquí no sabemos cuánto tiempo pasa con las iglesias que están ahí en Macedonia, que estamos hablando de las iglesias de Filipos, de la iglesia eh, de Tesalónica, de Berea, que son las iglesias que surgen de su segundo viaje misionero. Esta es su estancia aquí. Sí. Aquí espera y después viaja a la región de Acaya. Esto es lo que nos va a narrar y vamos a empezar a ponerlo con color. No. Y su regreso, él pensaba ir a Jerusalén, que es la región de, pero decide emprender este viaje. Ya lo hemos estado comentando y regresa nuevamente hacia acá. De aquí llega a Filipos, lo que dice el texto, y de Filipos viaja nuevamente a esta región, ¿no? Y de aquí llega a Mileto, donde aquí es donde convoca a los ancianos de Éfeso, los van a traer, y de aquí ya parte su camino hacia Jerusalén. Eso es lo que está narrado en este capítulo 20, pero precisamente los primeros 7 versículos nos habla este camino que trazamos en color rosa, ¿sí? Este tiempo aquí en Troas no lo describe su estancia, pero sí su llegada a Macedonia. Dice el texto que estamos leyendo en Hechos capítulo 20, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Antes de llegar a Macedonia, que es la región que tenemos acá de este lado, hace una pequeña detención en Troas, y quisiera leerlo, aunque no lo encontramos en este texto, lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, que la escribe esa segunda carta a los Corintios, la escribe en ese tiempo que está esperando a Tito en esta región de Macedonia. No sabemos cuánto estuvo en esta región, aunque podemos encontrar un poco la descripción en el texto. Sí es importante mencionarlo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces estaba aquí y llegó con ellos, aquí ya en esa estancia en Macedonia,
que nuevamente reiteramos, la iglesia de Filipos, de Tesalónica, de Berea, fueron parte de las congregaciones o los lugares donde se predicaba el evangelio, donde hubo una iglesia que creció, se arraigó, y podemos encontrarlo, hermanos, cuando describe a la iglesia de Filipenses, a los hermanos de Tesalónica, a la iglesia de Berea no se le escribe como tal, pero precisamente de esta región de Macedonia recibe mucho apoyo para llevar la ofrenda a los hermanos que están en Jerusalén. Entonces, podemos encontrar, hermanos, que de alguna manera, en esta región, aquí estando ya en Macedonia, escribe Pablo la segunda carta a los Corintios. Ese lugar es donde envía a Tito a Corinto, lo espera, regresa a Tito, lo vuelve a enviar. Y ahorita vamos a ver los textos de qué es lo que acontece con Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en este lugar? No hay una claridad, pero sí lo que sabemos es que se quedó en la región de Éfeso hasta el Pentecostés, como lo dice en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8, dice la palabra del Señor. Cuando escribe la primera carta, debemos de recordar que Pablo está en Éfeso. Y de ahí hace su primera carta a los Corintios, ahí creemos que estuvo un poquito, casi los 3 años en esta región. Dice versículo 5 de la primera carta a los Corintios: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno. ¿Sí? Puede parecer que Pablo estuvo en esa región de Corinto en ese tiempo, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, lo que se supone que estuvo en esta región de Éfeso hasta el tiempo del Pentecostés, sí, parece que estuvo ahí Pablo, ¿no? En ese tiempo. Sí, entonces ya quisiera regresar a la lectura de los textos, ya en el entendido de cuál es el recorrido de estos primeros 6 versículos, que son 6 versículos, pero nos habla de un tiempo muy largo, un tiempo en el cual Pablo está hablando de una estancia en un lugar. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, no, ese es el 7, perdón. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es ahí donde encontramos ese salto que decíamos que nos dice el propio texto en Primera de Corintios, capítulo segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12, que leíamos. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces fue un lugar intermedio. Encontramos en el texto que estamos leyendo que parece que inmediatamente de Éfeso partió hacia Macedonia, pero por el texto que estamos leyendo, miren, dice aquí, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pero en esta segunda carta, que creemos que se escribió estando él en la región de Macedonia, en la segunda carta a los Corintios, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, ahí en ese lugar, en Troas, estaba esperando que Tito regresara del encargo que se le había dado de ir a visitar a los hermanos que estaban en Corinto. ¿Qué es lo que sucede estando en Macedonia? Aquí quisiera hacer una enumeración de eventos que podemos encontrar en las cartas que escribe Pablo,
acerca de lo que él hizo estando en esta región de Macedonia. En el texto que estamos leyendo dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Esa es la región ya de Acaya, precisamente la región de Acaya, donde están los de Corinto, y a los cuales siempre les está hablando y se está dirigiendo a ellos en todo tiempo y en todo momento. Entonces, podemos encontrar que en esa región de Acaya están los hermanos de Corinto, está la iglesia de Corinto, está Atenas, está Grecia, algunas de esas regiones donde Pablo estuvo compartiendo. Y es de ahí donde escribe la carta a los romanos, estando en esa región que visita, llegando a la región de Corinto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo en su estancia en Macedonia? Dice, espera a Tito sobre la situación para ver cuál es la situación de la iglesia. Decíamos aquí en el versículo 13, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, y despidiéndome de ellos partí para Macedonia. ¿Sí? Entonces es segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13. En el capítulo 7 de esta misma carta, versículo 6, leemos, pero Dios, vamos a leer el antecedente, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Pablo encontró a Tito ya ahí en Macedonia, cuando lo estaba esperando en Troas, en un puerto, llega a Macedonia, allí se encuentra con Tito, dice que eso les trae consuelo y les trae fortaleza. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, quienes los de Corinto. O sea, entonces Tito venía de Corinto, haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, está hablando de la primera carta a los Corintios, os contristó, porque sabemos que la primera carta a los Corintios es una carta muy dura, porque habla de los conflictos, de las dificultades, de las divisiones que había entre ellos, de cómo estaban tolerando el pecado, y fue una carta muy dura. Versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, que es cuando hay una verdadera efectividad de la penetración de la palabra, del evangelio en la vida del creyente, es llevado al arrepentimiento y un cambio en su vida, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Esto es lo que produjo el arrepentimiento en aquellos que estaban en Corinto después de esa primera carta. Lo que produce, está en signos de aclamación. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, sino por causa del que lo padeció,
sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y aquí es otro texto donde encontramos de su estancia en Macedonia. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Entonces, en esa región de Macedonia, es donde parece que escribe esta segunda carta a los Corintios y de alguna manera nos hace ver que estaba en esa región esperando y encuentra a Tito. Vemos aquí también que lo vuelve a enviar. Entonces, lo que nos va a dar un poco de luz en lo que pasa en estos primeros 6 versículos es esta segunda carta a los Corintios, que nos habla de esa estancia que tiene y de la comunicación que tiene con los hermanos que están en Corinto. Dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, asimismo, hermanos, la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, pues en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces le está escribiendo a los hermanos de Corinto de lo que había pasado en Macedonia y envía nuevamente a Tito. ¿Para qué? Para que recoja una ofrenda para la dura hambre que se estaba viviendo en Jerusalén y que era su propósito de ir nuevamente a Jerusalén, llevar una ayuda a los hermanos que estaban en ese lugar y en esa región, que los volvemos a ver y encontrar en el cumplimiento de esa labor en Hechos capítulo 21, cuando Pablo llega a Jerusalén. Y es algo, hermanos, que ahí en su momento lo vamos a estar platicando y compartiendo. De ahí quisiera saltarme al versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces se le da una encomienda de que vaya y recoge una ofrenda allá con los de Corinto. Entonces Tito está solícito en llegar a este lugar y es lo que podemos encontrar que se describe en esa estancia en Macedonia. Entonces se escribe a esa segunda carta a los Corintios en este lugar. Y de ahí vemos que escribe y viaja y está en tres meses en Corinto. Hechos, quisiera referirme a Hechos capítulo 20, versículo 3. Perdón, lo escribí mal. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Sicilia, tomó la decisión de volver por Macedonia. Aquí habla de esta estancia de 3 meses que estuvo con los hermanos de Corinto y estuvo en el tiempo de invierno, ya lo decíamos, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 6, y se habla en la estancia aproximadamente del año 56 al año 57, estuvo en esta región de Corinto, escribe la carta a los romanos, ¿sí? Recolectó una ofrenda para los santos de Jerusalén, también estando en esta región, lo comenta en dónde, en Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya nos habla de las dos regiones. Primeramente la región de donde está escribiendo la carta a los de Corinto y Acaya, que es la región donde están los hermanos de Corinto. En la región de Macedonia está la iglesia de Filipos, Berea, Tesalónica, y en la región de Acaya está Grecia, está Atenas, está Corinto, que son iglesias fuertes y grandes.
En la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 26, nos habla de esta estancia. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y eso lo describe en segunda de Corintios capítulo 8, que recoge una ofrenda en Macedonia y envía a Tito a recoger una ofrenda a Corinto. Entonces, de lo que se junta, llega Pablo, está en una estancia de 3 meses y de ahí decide tomar su regreso para llegar a Jerusalén y estar participando, creo que en el tiempo que él deseaba llegar o estar en ese lugar. Entonces, y aquí es muy interesante, y la otra vez lo explicábamos, en el versículo 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí está hablando en razón del pueblo gentil que recibió el evangelio por el pueblo judío. Sabemos que el Señor en su gracia y su misericordia, lo que hemos estado leyendo en Efesios capítulo 2, capítulo 2, 3, perdón, que de dos pueblos hizo un solo pueblo. Y que el Señor, hermanos, sí, amén, como lo dicen Romanos, por el pueblo de Israel llegó el evangelio, llegó el Salvador, pero esa gracia, ese beneficio espiritual era para todo el mundo, como el Señor lo declara en Génesis capítulo 12, donde establece un pacto con Abraham, y en ese pacto con Abraham le dice que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, no solamente el pueblo de Israel. Y vemos que Pablo tiene muy claro esto y les hace el conocimiento también de una manera clara a los hermanos que están en la región de Macedonia y a los hermanos que están en la región de Acaya. Se recogen ofrendas y se deciden llevar a Jerusalén para ayuda de los hermanos que están en ese lugar y que están padeciendo una hambruna muy fuerte en ese lugar. Y ese es el motivo. Pablo, cuando le escribe a los romanos, estando en Corinto, manifiesta su deseo de una manera expresa de estar con ellos, pero hay algo muy importante que hacer antes, es llevar esas ofrendas a Jerusalén. La otra vez ya veíamos en el mapa cómo de ahí de Macedonia hubiera fácilmente llegado a la parte de Italia o Roma, pero no, decide subir nuevamente hacia Macedonia y bajar nuevamente a la región de Mileto y de ahí estar con los ancianos y de ahí bajar a la región de Samaria, ¿no? Regresar a Jerusalén y estar ahí con los hermanos en Jerusalén, llevar esa ofrenda. Y ahí es donde Pablo es aprendido en Hechos capítulo 21, en el cumplimiento de la profecía que había sido dada por Agabo, que iba a ser detenido. Entonces, esto es lo que acontece. Primera de Corintios, donde habla nuevamente de esa ofrenda que va a llevar. Primera a los Corintios capítulo 16, que ya los anticipaba, versículo 2, que es un texto que hemos usado regularmente, hermanos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Entonces, una orden en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré, en este caso fue Tito, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y aquí vemos que de alguna manera, cuando Pablo parte de ahí de Corinto, ya le acompaña a un grupo de gente que describe aquí en el texto, en Hechos capítulo 20, quienes la acompañan. Dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia
Después de haber estado allí 3 meses, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y ella va acompañado con un grupo de gente. Y es lo que leíamos en esa descripción de Primera de Corintios, capítulo 16, donde dice que se recojan ofrendas, que estén ahí, que las guarden, que en algún momento va a enviar a alguien por ellas con el propósito para las que se recogió, y si es necesario va a ir él y algunos más van a ir con él, y esto es precisamente lo que describe. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Entonces ya encontramos de los hermanos de Macedonia, encontramos a Berea, a Segundo de Tesalónica, Gallo, Derbe y Timoteo. Ellos de alguna manera eran de la región de Asia, ¿no? Sí, de Listra, bueno, no parte de Asia Menor, sino la parte más central, ¿sí? Donde podemos encontrar a Timoteo, que estaba en Listra, lo dice Hechos capítulo 16, y de Asia a Tíquico y Trófimo. Entonces, de las diferentes regiones que había estado Pablo, por ejemplo, en su primer viaje misionero y donde comienza su segundo viaje misionero, donde toma a Timoteo, a los hermanos que estaban en Macedonia y algunos hermanos que le acompañaron de ahí de Corinto, de la región de Acaya. Entonces fueron con él y le acompañaron, y podemos ver que ese grupo se va mermando en la medida que Pablo de alguna manera va quedando solo, como lo declara en la segunda carta a los Corintios, donde ya está listo y puesto para ser ejecutado. En el último capítulo de esa carta a Timoteo hay una descripción muy clara. Vamos a leerlo. De cómo está. Dice así, último capítulo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, que esto es muy interesante. Lucas, en la descripción de Hechos capítulo 27, que sabemos que es en el naufragio en el cual va viajando Pablo hacia Roma, en esa custodia que le llevan, la descripción que hace Lucas la hace en la primera persona del plural. Yo lo habíamos mencionado en otra ocasión. Por ejemplo, capítulo 27, versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar por Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de Compañía, y embarcándonos en una nueva Adramantina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco. Nuevamente decimos, ese grupo se fue mermando y se fue diluyendo, que salió con Pablo. Y a veces pasa, hermanos, en la medida que avanzamos en el Señor y avanzamos en el Evangelio, pues parece que muchos desisten en la fe. Pero lo importante que quisiera retomar aquí es que Lucas, como lo describe aquí, solo Lucas está conmigo. En este capítulo 20, que ya en otra ocasión lo habíamos visto en este capítulo 20, dice, empieza la narración en el versículo 6, dice, porque se parece que
Decíamos, en ese segundo viaje misionero, Pablo deja instalado a Lucas en la región de Macedonia. No tenemos específicamente si estuvo en Filipos o en Tesalónica. Estaba Lucas trabajando y desarrollando el trabajo del evangelio. Ya lo explicamos en su momento esto, pero dice a partir en el versículo 5: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Ven? O sea, ahí habla de la primera persona del plural, que está hablando acerca de que Lucas, que es el que está narrando se vuelve a involucrar en el propio texto. Esto, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, ¿quién? Pablo, Lucas y algunos más que iban con ellos, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, ahí podemos ver que de alguna manera Lucas, que está haciendo la narrativa del libro de los Hechos, habla en una descripción, no como un tercero que está viendo a lo lejos. Sí sabemos que Lucas investigó, algunas cuestiones las indagó, estuvo preguntando, por ejemplo, qué vio Pedro, qué vio Santiago en algunas cuestiones, por ejemplo, la lapidación de Esteban. Y vemos que aquí en este capítulo 20 se vuelve a involucrar en la narrativa. Ya no como alguien que está viendo a lo lejos, sino alguien que está padeciendo lo mismo, va viajando junto con Pablo. Y aquí dice en el versículo 11: solo Lucas está conmigo. Por eso podemos encontrar la descripción del capítulo 27 cuando naufragan, y en Hechos capítulo 28 ya no hay una declaración en cuanto a una primera persona del plural, en el nosotros, el fuimos, estábamos, ¿no? Ya es una última descripción de lo que estaba aconteciendo. En el naufragio, como lo decía, hay una declaración, un involucrarse de Lucas en la narrativa, ¿sí? En lo que estaban padeciendo ambos, ¿no? Y haciéndonos, dice, había un centurión, dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ginido, porque nos impedía el viento, ¿sí? Navegamos, ¿sí? Entonces se involucra, y parece que Lucas va acompañándolo saliendo de la región de Macedonia. Empezamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 21, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, ¿sí? Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y vemos un acompañamiento de Lucas con Pablo. Y esto es muy importante porque en este texto que estamos leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, son los últimos días en los cuales está teniendo Pablo, ¿sí? Ya en su prisión en Roma, ya para ser ejecutado. Cuando escribe la primera carta, pudiera parecer que todavía tiene un poco tiempo de libertad. La primera, la segunda carta de Timoteo y la de Tito, que son las cartas pastorales, se escriben en una prisión. Se piensa que la primera de Timoteo y la de Tito se escriben en una prisión domiciliaria, y la segunda carta de Timoteo se escribe ya en una prisión con muchas limitaciones. Termino de leer para que veamos cómo algunos ya no estaban. Solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación,
y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me ha librado de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Sí. Entonces vemos aquí que de alguna manera Pablo ya está esperando quizás el momento en esa aflicción, ¿sí? De cómo habla de la descripción de todo lo que estaba aconteciendo y de lo que había pasado. Entonces, encontramos en estas eh, que estamos estudiando, en estos textos, Hechos capítulo 20, aquí encontramos esta descripción de quienes lo acompañaron. Y estos, haciéndose adelantados, nos esperaron en Troas. De alguna manera regresa a ese puerto donde dijimos que tuvo la oportunidad de predicar, quizás estableció una iglesia. No dice cuánto tiempo estuvo ahí. Después partió hacia Macedonia, de ahí parte hacia la región de Acaya, estando en Corinto, regresa a Macedonia y luego a Troas, y de ahí se encamina hacia Mileto. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí hay una descripción de un texto que lo vamos a ver la siguiente semana a partir de este versículo 7. Entonces, estos primeros 5 o 6 versículos de este capítulo 20 nos habla de cómo Pablo sigue teniendo una estancia muy productiva. Escribe la segunda carta a los Corintios, escribe a los romanos, recoge ofrendas, envía a Tito, lo espera, lo vuelve a enviar, exhorta a los hermanos, arregla asuntos en la segunda carta a los Corintios. Cuando está en esa estancia, les habla de lo que se va a hacer, de lo que está aconteciendo. En este libro de los Hechos podemos ver que regresa con un grupo nutrido de hermanos que se va mermando conforme van pasando los tiempos, porque algunos los envía a otros lugares, algunos desertan. Y esto, hermanos, debe llamarnos la atención en el sentido que el Señor nos llama a perseverar en la fe. Si bien el Señor, por su gracia y su misericordia, ya que nos ha escogido, y de los que el Señor ha escogido, dice la palabra que ninguno se ha de perder, el Señor sí nos invita, hermanos, a perseverar, a perseverar. Si bien nosotros, de alguna manera, podemos ver que el Señor nos llama, hermanos, a perseverar. Por ejemplo, hablando del arrepentimiento, nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Hablando de las buenas obras, aunque el Señor, por el Espíritu Santo, obra en nosotros, somos nosotros quienes hacemos esas obras, ¿sí? Tenemos que perseverar, ¿sí? Decíamos, una cosa es la preservación, que es por la gracia del Señor Jesucristo, y otra es la perseverancia de los santos. Somos preservados por su gracia, pero es ahí donde en ese pacto que Dios hizo con nosotros, somos llamados a permanecer, a perseverar, a manifestar que Dios está en nosotros, que la obra que Él comenzó en nuestras vidas, el Señor la sigue haciendo, la sigue terminando, la sigue completando, y Él, hermanos, ha de terminarla. Entonces, hermano, te invito a que de alguna manera medites cómo estás caminando en el Señor, cómo ha sido tu perseverancia, cómo estás o no caminando en el Señor. Si bien decimos a partir de este momento, después del discurso que hace Pablo en Hechos capítulo 20, vemos que de alguna manera ese grupo, ya que Pablo empieza a hacer delegaciones y algunos las cumplen, pero otros más, como Alejandro, sí, como otro más que narra ahí en la segunda carta a Timoteo, que también estaban haciendo y estaban confundiendo
a los hermanos con respecto a las doctrinas de las que se estaban hablando, ¿no? Uno de ellos era Alejandro, otros más, quisiera citarlos y mencionarlos, ya me vienen a la mente. Están en la carta a Timoteo, hablando de, por ejemplo, en el capítulo 1, Himeneo, Alejandro, sí. Fileto es otro de los que también, que de alguna manera han naufragado en la fe. Dice, ya sabes, esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, por muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y habla de aquellos que de alguna manera también estaban trayendo una contradicción en el Evangelio del Señor. Himeneo y Fileto, versículo 17 del capítulo 2, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y vemos de la perseverancia de nosotros, hermano. Una de las maneras es a través de la oración, es a través de la palabra, es de nuestra fe, es de nuestra esperanza, es de nuestra certeza en Cristo Jesús y confiar en la obra, hermanos, que el Señor está haciendo en nosotros y con nosotros. Si bien este grupo que sale ahí ya con una encomienda de acompañar a Pablo a llevar una ofrenda a Jerusalén y que en esa transición se encuentran ya con una manifestación, una revelación, una evidencia de que Pablo iba a ser prendido, de que iba a ser llevado preso, de que iba a ser golpeado y que iba a ser maltratado. Precisamente, hermanos, muchas veces en esa situación de enfrentar las dificultades, algunos de nosotros hay desánimo, hay dificultad en nuestras vidas por perseverar. Algunas veces seguimos falsas doctrinas y no perseveramos por no estar de acuerdo, hermanos, en ese sentido con una autoridad espiritual. Por eso es necesario que tengamos comunión, hermanos, con una autoridad espiritual en la congregación. Tenemos comunión con nuestros hermanos para fortalecernos, sostenernos unos a otros, exhortarnos, como dice aquí en Hechos, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Dice, y después recuerda que regiones, exhortarles con abundancia de palabra, ¿sí? Exhortado y abrazado. ¿Sí? Entonces era algo, una labor que se hacía. Se daba consuelo, se daba fortaleza, se daba ánimo, pero esa exhortación es a seguir en el camino del Señor. Entonces, hermanos, vemos que de alguna manera Pablo ya sale aquí con 6, nombro al menos 6, y algunos se van uniendo y algunos van saliendo con alguna encomienda, Timoteo, Tito, encomendados a algo, pero saben que están haciendo la obra del Señor. Y en ello, hermanos, da fortaleza y consuelo a aquel que de alguna manera en este momento que está describiendo Pablo es quien está dándole una directriz al Evangelio, pero sabe que no está solo en el compartir en la palabra del Señor, que se está haciendo la obra. Pero sí puede generar cierto desánimo el ver el abandono de muchos, que algunos han amado más al mundo, que algunos han seguido palabras de idolatría, palabras de perversión, doctrinas falsas, y eso ha generado confusión en muchos de ellos, llevándolos a un extravío del Evangelio. Pues meditemos en ello, hermanos, y veamos que en vamos a pensar, declive de la libertad que tiene Pablo para compartir el Evangelio en muchas regiones, ahora se va a ver limitada. Pero Pablo escribe, ¿no? Decíamos, escribe a los hermanos que están en Corinto, a los hermanos de Roma, estando en Éfeso, él escribe la primera de los Corintios, estando en Corinto les escribe a los hermanos de Éfeso. Y vemos que de alguna manera, hermanos, sigue el Señor con su obra como hasta el día de hoy. Pero nosotros somos llamados a perseverar en la obra del Señor
y permanecer fieles al llamado que Dios nos hizo. Oremos al Señor, hermanos, y que verdaderamente Dios nos ayude a mantenernos fieles, porque va a haber pruebas y dificultades en el Evangelio, pero Dios nos ha prometido fortalecernos. Así como a Pedro le dijo que iba a ser zarandeado, pero le dije, pero he pedido al Señor que tu fe no falte. Así creemos, hermanos, y le rogamos al Señor que la fe que tenemos cada uno de nosotros no falle, no falte, sino que prevalezcamos firmes, ciertos y seguros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y la siguiente semana continuamos con este estudio del libro de los Hechos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por tu bondad y misericordia. Y te rogamos, Señor eterno, que nos ayudes a permanecer fieles y firmes, Señor, a perseverar, Señor, a caminar, Dios, buscando tu palabra, buscando tu voluntad, congregándonos, Señor, con regularidad, Señor, siendo partícipes en una congregación local. Y ello, Señor, nos ayudará a encontrar dirección, firmeza y certeza, Padre, y ser partícipes en la obra, Señor, que tú comenzaste en la cruz y manifestaste a tu iglesia, Señor, cuando resucitaste de entre los muertos y has traído vida, Señor, para que cada uno de aquellos que crea en ti, Señor, pueda acercarse a esa novedad de vida y esa gracia que viene de tu mano. Danos entendimiento, danos claridad de nuestro pensamiento, danos firmeza en nuestra alma, Señor, y ayúdanos a perseverar firmes hasta el fin, hasta el día de tu venida. Te doy gracias, Señor, bendigo tu santo nombre y esperamos con toda certeza y con toda confianza en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes y nos despedimos y esperamos escucharnos y vernos la próxima semana, 4:30 de la tarde. Les seguimos invitando a que este mensaje puedas verlo el día domingo y sea parte de tu día en el cual has decidido darlo al Señor. El Señor te bendiga, sea contigo, sea con tu familia y sea con cada uno de ustedes. Bendiciones en el Señor. Bendiciones.